Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto poder participar de esta reunión y un poco intentar coordinar digamos, esta presentación de este libro tan interesante sobre la enseñanza en sociología en escuelas secundarias. Hoy van a exponer tres personas, digamos, que van a hablar de esta cuestión. En primer lugar, bueno, a mí me gustaría hacer ya la presentación, digamos, de las dos personas que van a exponer. Está la profesora María Belén de Ladino, ¿sí? Ella es profesora de Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en constructivismo y educación de Flaxo Argentina, se desempeña como jefa de trabajos prácticos en didáctica de las ciencias sociales, también de la Universidad Nacional de La Plata, y asesora pedagógica e investigadora en el área de didáctica de las ciencias sociales. Junto con ella va a exponer la licenciada Victoria Molinari, sí, que ella es especialista en problemáticas de las ciencias sociales y su enseñanza a través del Infod, y licenciada y profesora en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como ayudante simple en didáctica especial y prácticas de la enseñanza de Sociología y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y es profesora en escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires. Así que damos paso a ellas dos, y bueno, muy bienvenidas y bienvenida a todas las personas que están participando hoy de este encuentro. Eh, ta- También nos acompaña la colega Talia eh, Chiari, que también va a exponer hoy. Sí, Italia muy amablemente nos acompaña para poder comentar nuestro libro. Es profe también en la facultad y es egresada de la carrera de Historia, también de la UNLP. Muchas Y gracias. todo un gran historial de capacitación docente, de formación de docentes en secundaria. Bueno, muchas gracias a las tres. Yo voy a compartir pantalla para poder empezar a contarles un poquito. Como no puedo ver todas las listas, digamos, cualquier cosa me dicen o me paran si quisieran hacer alguna pregunta. Bueno, Victoria y yo estamos en parte de representación de un grupo de trabajo, ¿no? Que hemos realizado este libro que se llama El Oficio de Enseñar Sociología en la Escuela Secundaria, bajo la coordinación de Isabelino Siede. Es un libro que es fruto de un proyecto de investigación que se llamó La enseñanza de la sociología en la escuela secundaria, que llevamos a cabo entre los años 2017 y 2021 en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata. En este proyecto nos juntamos personas provenientes de las ciencias de la educación, de la sociología, profes de la facultad, ayudantes, y nos convocó la pregunta acerca de, de qué es lo que sucedía con la enseñanza de la sociología en las aulas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabíamos que había un diseño que estaba aprobado, que sociología se estaba dictando efectivamente en las escuelas, pero nos preguntábamos, bueno, ¿qué era lo que efectivamente estaba sucediendo en la escuela? ¿Sí? En función de eso, elaboramos este proyecto de investigación que tuvo dos grandes líneas, digamos, de desarrollo y que se ve también reflejado así en el libro. Una línea de desarrollo tenía que ver con poder compilar y caracterizar de alguna manera la enseñanza usual o la enseñanza habitual de la sociología. Digo caracterizar de alguna manera porque en realidad nos interesaba, bueno, saber qué es lo que estaba pasando con la enseñanza de la sociología en las aulas. Y otra línea que tenía que ver con poder pensar y elaborar propuestas de enseñanza y llevarlas a la práctica, lo cual logramos hacer en dos escuelas diferentes, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, poder luego analizar esa experiencia. Los
en el primer capítulo del libro lo que van a encontrar es un breve raconto de cómo llega la sociología a la escuela secundaria, ¿sí? Eh, Como ustedes saben, cada provincia tiene su propio diseño curricular. Entonces nos preguntamos, bueno, en particular en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es que llega a enseñarse sociología en la escuela secundaria? Lo que nosotros, este capítulo lo escribimos con Victoria, y lo que nosotros veíamos es que en realidad la inclusión de la sociología es relativamente nueva en términos de la antigüedad del sistema educativo como tal, ¿sí? Si uno hace un poco de retrospectiva, lo que puede ver es que allá por el año 1995 se crea el primer diseño curricular de sociología, pero solo para secundaria modalidad adultos, ¿sí? No hay demasiado registro, hay como registros muy breves, muy puntuales. em, bueno, obviamente en ese momento no estaba tampoco todo tan digitalizado como ahora. Y en el año 99 es cuando tenemos este registro del primer diseño que ya se podía ver que contaba con objetivos, con contenidos, con algunas expectativas de logro. Y este primer diseño en realidad se enmarca en las reformas educativas que se dieron en ese momento. Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que fue el llamado polimodal, que la escuela primaria pasó de ser de primero a séptimo a ser de primero a sexto, y en el medio se hizo un polimodal que era séptimo, octavo y noveno, y después escuela secundaria, ¿sí? Este diseño de sociología surge en ese momento, ¿sí? Pensado para escuela secundaria. En el año 2003 se define un nuevo currículum, retomando ese del nivel polimodal, pero pensado para la escuela secundaria, y ya tiene también un poco más de desarrollo. Se pueden ver objetivos bastante más elaborados, los contenidos separados en bloques, ¿sí? Ordenados bajo cierta lógica, e incluso también en la última parte algunas consideraciones didácticas pensando en el momento de llevarlo a la práctica. Y finalmente es en el año 2011, con las diferentes reformas de la nueva ley de educación del 2006, de la nueva ley provincial de educación del 2007, en el que el secundario, o sea, el polimodal se deshace, podríamos decir, y la escuela secundaria va de primero a sexto año, se convierte en obligatoria, se dan diferentes modalidades, y en ese marco surge el diseño curricular que se publica en el 2011, que retoma muchísimo del diseño curricular del año 2003, pero va un poquito más allá, ¿sí? Si antes había algunas orientaciones didácticas, ahora hay un poco más, se presentan actividades más concretas pensadas para cada uno de los contenidos. Y la materia sociología se va a incluir en el quinto año, y para las orientaciones de ciencias sociales y educación física. Hay varias orientaciones más, son 8 en total. Son artes, ciencias naturales, comunicación, turismo, economía y lenguas extranjeras, pero sociología está incluida para ciencias sociales y educación física. Uy, se me fue para atrás la presentación. En ese capítulo del libro lo que ustedes van a ver es esto, un raconto por todos los diseños curriculares, en los que con Victoria lo que fuimos haciendo fue, bueno, viendo, comparando, viendo, tuvimos entrevistas con las personas con las que el diseño se fue desarrollando, que nos fueron contando también, bueno, en qué estaban pensando, qué era lo que ellos apuntaban cuando estaban escribiendo esos diseños curriculares. Y también lo que vemos es, bueno, el diseño desde hoy, he visto desde el día de hoy, bueno, todo lo que todavía falta seguir trabajándolo, como todo documento, ¿no? Es como que todavía no está acabado, y eso también es lo bueno. Más adelante en el libro hay 2 capítulos en particular de esta línea que yo les contaba, que nos interesaba saber qué era lo que pasaba efectivamente con la enseñanza habitual de la sociología dentro de las aulas. Para eso lo que hicimos fue hacer entrevistas a personas que entre los años 2017 y 2020 estuvieran enseñando sociología.
tuvimos en cuenta la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 25 regiones educativas. Lo que hicimos fue, para que la muestra fuera representativa, hacer 29 entrevistas y hacerlas a una persona, por lo menos, por región educativa. Y en las regiones educativas que eran más amplias, hicimos 2 entrevistas. Por eso hay más entrevistas que regiones educativas. Esas entrevistas eran entrevistas semiestructuradas, en las cuales nosotros nos juntábamos, nos reuníamos con los profes y charlábamos acerca de bueno, cuál era su propósito al enseñar sociología. Les preguntábamos por cómo era una clase común, cómo era un día común en una clase suya de sociología en el aula. Les preguntábamos también por los materiales, por el uso o no uso del diseño. También les preguntábamos, bueno, por la evaluación, por los materiales que solían utilizar. Y lo que hicimos después fue una compilación, desgrabación, compilación y análisis de esas entrevistas. Y encontramos cosas que nos ayudaron muchísimo a saber qué es lo que está pasando efectivamente en las aulas, ¿no? Entre ellas, nos centramos en principio en lo que tiene que ver con los contenidos. Decíamos, bueno, de todos los contenidos que aparecen en el diseño curricular, ¿qué contenidos son los que se trabajan? ¿Y por qué qué contenidos? Porque sí, nosotros le preguntamos a cualquier sociólogo o socióloga que esté dictando la materia, lo que nos decían en el principio era que el diseño curricular, que está pensado para ser dado en un año, en 3 horas semanales, era casi tan largo como toda su carrera. Entonces nos decían, bueno, obviamente se hace un recorte, una focalización, y nos interesaba saber, bueno, qué contenidos se trabajaban efectivamente, ¿no? Y en base a eso pudimos hacer una pequeña sistematización, digamos, de las formas más usuales en las que nosotros veíamos que se presentaban o se trabajaban los contenidos. Llamamos a una línea sobre lo teórico y lo práctico, clásicos y actualidad, y esto tenía que ver con que en muchos casos los que nos contaban eran que básicamente dividían la materia en 2. En una parte veían los clásicos, que por lo general al principio de año veía todo lo que tuvieran que ver con Weber, Durkheim y Marx. Y después, en una segunda parte del año, veían temas de actualidad, en los cuales ellos intentaban que las categorías teóricas que se verían en en la primera parte del año se utilizaran para hacer un análisis de la actualidad, ¿sí? Otra forma que encontramos y que llamamos siguiendo de cerca el diseño curricular tenía que ver con aquellos casos en los que observábamos que los docentes lo que hacían era intentar seguir al pie de la letra lo pautado en el diseño curricular y asegurarse de ver, el diseño tiene 4 unidades de contenidos, de ver las 4 unidades de contenido con mayor o menor nivel de profundidad, pero llegar a ver sistemáticamente todos los temas que eran nombrados, ¿sí? En ese caso en particular también coincidía con profes que tal vez hacía menos que estaban dando la materia, entonces eso les brindaba cierta seguridad al dar la materia. Otra forma que nosotros llamamos en retrospectiva, invirtiendo los tiempos, y era porque encontramos varios docentes que lo que hacían era empezar de atrás para adelante en el diseño curricular, es decir, el diseño plantea como última unidad, aunque no dice ninguna parte que tenga que ser dado en orden cronológico, solo está comunidad 4 porque está comunidad 4, autores más actuales como Bauman, Giddens o Bourdieu, y entonces encontrábamos profes que esos autores lo trabajaban en la primer parte del año, y de ahí, del pensar el ahora, en la actualidad, los aportes de la actualidad, iban como hacia atrás, ¿sí? En el tiempo y en los aportes conceptuales. Para estos profes, el lugar de la pregunta o de la problematización en torno a lo que los chicos y las chicas estuvieran viviendo era muy importante, y lo pensaban como justamente una posibilidad para poder pensarlo desde la hora y ir hacia los aportes anteriores. Y por último, algo que fue llamativo tenía que ver con aquellos casos en los que la formación profesional de quienes enseñaban socio se imbrincaba mucho con la orientación de los temas que querían dar. ¿Por qué? Yo le decía a Alejandro al principio del encuentro que nosotros, de las 29 personas que entrevistamos,
encontramos que 10 personas, o sea, el criterio era que estuvieran dictando la materia de sociología en ese momento, no que fueran sociólogos o sociólogas, ¿sí? Entonces, de esas 29 personas había 10 que eran sociólogos o sociólogas, pero después también había personas de historia, de ciencias de la educación, de filosofía, de antropología, de administración y de ciencias políticas. Todas esas personas entrevistadas dictando también sociología, ¿sí? Y lo que veíamos es que muchas veces la formación de base influía fuertemente en la elección de los temas que ellos hacían, ¿sí? Por ejemplo, para quienes venían de historia, les resultaba inconcebible poder empezar a hablar de sociología sin contextualizar históricamente el momento del surgimiento de la sociología como ciencia, ¿sí? O quienes venían de las ciencias políticas tal vez hablaban de clásicos, pero que eran clásicos desde la perspectiva de las ciencias políticas y no tanto desde la sociología. Pero bueno, fue muy interesante ver cómo cada profe iba como haciendo propio ese contenido en función de diferentes cuestiones. Y en líneas generales, lo que encontramos como común en todos los casos es que había muchos contenidos ligados al saber científico o más académico que costaba o cuesta mucho pensarlo desde un lugar más escolar, ¿sí? Sin que ese contenido se degradase en algún punto o decante en una charla amena, pusimos nosotros, y esto tiene que ver con lo que les voy a decir más adelante de las formas, porque muchas veces lo que encontrábamos era que en esta parte en la que se pretendía que se hiciera un análisis, se pudieran hacer eh, metodologías, podríamos decir, más propias de la sociología, eh, era como que medio temblequeaba y terminaba como en un intercambio de algo muy interesante y quedaba ahí. El saber académico no lograba como entrar propiamente en las clases. Em, entonces, bueno, eso nos pareció que era algo como para poder seguir trabajando, ¿sí? La mayoría de las personas entrevistadas nos decían, bueno, que uno de sus propósitos más, más importantes o que uno de sus principales propósitos era que los chicos y las chicas pudieran desnaturalizar aquello que vivían cotidianamente, ¿sí? Ya sea de su realidad como de lo que tenían más cercano. Y nosotros nos daba la sensación de que en el desarrollo de las clases había como alguna tensión entre eso que se quería y las formas o las herramientas que se le brindaban a los chicos y a los chicos para que efectivamente pudieran hacer esa desnaturalización de lo cotidiano. Esto en relación a los contenidos. En relación a las estrategias, al cómo, ¿sí? Cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿cómo das tu clase? O contame cómo es una clase tuya un día o dos en 2 días, lo que vimos es que en casi todos los casos había una estructura que era bastante común, que tenía que ver con presentación de un tema o de un autor por parte del docente, y después hacer o una actividad de lectura o una actividad con algún recurso audiovisual, junto con una guía o de lectura o con algún cuestionario, y después una puesta en común por grupos. El trabajo en grupo fue una constante en todas las entrevistas. Todas las personas entrevistadas nos decían que para ellos la materia debía ser trabajada en grupo, más allá de algunas instancias individuales, sobre todo que tenían que ver un poco más con la evaluación. En general, el tipo de trabajos era por grupos y tenía más o menos esta forma. Otras formas que encontramos eh, eh, tenían que ver con el debate, con la exposición dialogada. A veces nos decían que trabajaban con diferentes materiales y les pedían a sus estudiantes que le contaran a otro grupo qué habían visto sobre ese material. Clases magistrales y en algunos pocos casos, valga la redundancia, estudio de casos. Lo que nosotros veíamos es que aparecían pocas veces actividades vinculadas a la metodología de la investigación sociológica en sí, ¿sí? Clases que tuvieran que ver con realizar y analizar entrevistas o encuestas, que es una parte de lo que sugiere el diseño, el estudio y la comparación de historias de vida. Pareciera que ese tipo de estrategias no estaban tan presentes, al menos en el repertorio de estos docentes que nosotros pudimos entrevistar, ¿no?
Bueno, acá habíamos puesto, bueno, excepto por 2 docentes que sí explícitamente nos habían hablado de que utilizaban sobre todo la realización y la toma y el análisis de encuestas como una estrategia de evaluación. Esto de lo que tiene que ver más con la parte de saber, bueno, qué es lo que está pasando efectivamente en las aulas. En el libro van a ver que también hacemos mención a los propósitos, a el tipo de evaluación que se suele presentar. Y después nosotros habíamos hecho, ¿se acuerdan que yo les conté otra línea que tenía que ver con la elaboración de propuestas de enseñanza en sí? Que para eso les va a contar Victoria, para no seguir hablando yo siempre el mismo tono y no aburrirles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a tratar de introducirlos a esta segunda parte, que justamente lo que nosotros intentamos hacer es, nosotros teníamos una mirada sobre cómo debía ser la enseñanza de la sociología, a partir obviamente, del estudio y de entender algunas cuestiones pedagógico-didácticas. Belén, ¿me podés poner la cosa? Eh, que tenía que ver con una mirada sobre la problematización. Y esto viene en contraposición a otra mirada que, como bien les pueden ver en la filmina, hay una mirada de explicación-aplicación, que es un poco la estructura didáctica que nosotros vimos la mayoría de los docentes, en donde hay una explicación, donde hay a partir de la explicación se contestan preguntas o se hacen pequeños trabajos. Y nosotros, la apuesta que nosotros hicimos en esta segunda parte de la investigación tuvo que ver con elaborar propuestas de enseñanza pensando desde la problematización y conceptualización. Siempre pensando en un poco el espíritu que tiene la sociología para nosotros, que es el espíritu de la pregunta, de aquella, como dice Bourdieu, de la ciencia que incomoda. Por eso lo que vamos a estar siempre, vamos a estar girando sobre preguntas, ¿sí? Y a partir de esas preguntas poder conceptualizar, buscar información que nos aporte posibles respuestas a esta pregunta, ¿sí? Nosotros a partir de esto elaboramos 2 propuestas de enseñanza. Que fueron puestas en marcha. Esta propuesta, que la primera propuesta es ¿qué significa ser pobre? Esta propuesta fue puesta en marcha en 2 años distintos, 2018 y 2019. Esta es una propuesta que está pensada desde un contenido específico del diseño curricular que está presente, pobreza y distintos elementos en relación a esta temática. Y a partir de la reconstrucción teórica que hay desde la sociología y también desde otros campos, fue que armamos un recorrido con distintos elementos. Esta propuesta, igual que la otra, también fue como consensuada y trabajada con el docente a cargo. En ambas situaciones, en ambas propuestas, el docente fue el mismo. Bueno, acá les contamos un poquito la escuela. La escuela del 2018 era una escuela con un curso promedio de 19 estudiantes, y la escuela del 2019 era una escuela más alejada y tenía 6 estudiantes en lista, y efectivamente y rotativamente iban 3 o 4 estudiantes, con lo cual la experiencia de la propuesta en una escuela y otra fue diferencial, pero muy positiva en ambos casos, digamos, en función de lo que pudimos recabar ¿cómo se llama? En la puesta en práctica, ¿no? En relación a los análisis didáctico-pedagógicos que pudimos hacer después de la puesta en marcha. La estructura de la propuesta tenía que ver con presentar la pregunta, ¿qué significa ser pobre? Y la primera actividad tenía que ver con realizar una escritura. Los estudiantes tenían que contestar esa pregunta, ¿qué significa ser pobre? En este caso nosotros les presentamos el caso de Fausto. En su escritura inicial, Fausto
Fausto dice que se puede decir que ser pobre es cuando no se puede llegar a ciertas cosas por la economía que está pasando, o puede ser cuando no tenés muchas cosas. No se las voy a leer todas porque es larga. Después de todo el recorrido que incluyó el análisis de la canasta básica, el cálculo de la canasta básica para cada grupo familiar, el análisis de gráficos, la lectura de relatos sobre distintos casos y demás, en su escritura final, Fausto puede desarrollar toda esta respuesta, que si bien hay una réplica de algunos elementos que él ya tenía, hay una incorporación de vocabulario técnico. Por ejemplo, arranca diciendo que es cuando ciertas personas no cumplen con las necesidades básicas de cada día, ¿no? Necesidades básicas es uno de los conceptos principales para trabajar línea de pobreza y línea de indigencia. Hay personas que se consideran marginales, los cuales no tienen nada porque no tuvieron la oportunidad de estudiar o tener un trabajo. Las personas que se consideran pobres pueden llegar a irse de un país para tener otra oportunidad en otro lado. Como ven, van apareciendo palabras que en la otra escritura no estaban, y también da cuenta de una complejidad de la mirada, ¿no? Porque después habla de discriminación, también habla de ayuda del Estado para poder progresar, acceso a la salud, les heredan la pobreza a sus hijos. Esto tiene que ver con algunas lecturas que nosotros hicimos en el transcurso de la propuesta. En fin, claramente lo que nosotros vemos es una complejización de la mirada sobre qué significa ser pobre, y al mismo tiempo una incorporación del vocabulario técnico, que es uno de los desafíos más importantes que tenemos en la enseñanza de la sociología, porque la polisemia de las palabras a veces nos complejizan que los estudiantes se puedan apropiar de los términos. También tenemos el caso de Candela, que en su escritura inicial también aporta algunas cuestiones, como la necesidad de las personas. Después habla de la pobreza inicia cuando aumentan los alimentos, los transportes, la tasa de interés y cuando el país queda en deuda. En este caso era el año 2019, entonces en estas escrituras iniciales nosotros encontramos referencias a ese año, ¿no? Problemáticas que había en ese momento, como el aumento de la tasa de interés, la deuda, que bueno, pareciera que la historia no ha avanzado en nada porque hoy tenemos las mismas problemáticas en algún punto, ¿no? Pero bueno, lo que encontramos también es que los registros de los estudiantes dan cuenta también de los momentos históricos y políticos en los que están inmersos. Y después la escritura final de Candela es larguísima en comparación a lo que habíamos estado viendo. Hay muchísimos elementos, ustedes ven el largo, digamos, de lo que está escrito. Y bueno, y la enumeración de vuelta de cuestiones técnicas y la complejización, la mención de otros elementos que hasta ese momento no habían sido tenidos en cuenta, como no tener acceso a la educación, a la salud, no tener igualdad de trabajo, bueno, distintos elementos, ¿sí? Bueno, una de las consignas de las propuestas, que como yo les comentaba, tuvo que ver con el trabajo con la canasta básica alimentaria y la línea de pobreza y la línea de indigencia. Lo que nosotros, les propusimos es leer los elementos que tiene la canasta básica, porque si bien es una cuestión que por ahí muchas veces es mencionada y en los distintos medios de comunicación se hace referencia, aumentó la canasta básica, aumentó esto, aumentó aquello, pero no necesariamente se trabaja qué elementos se contemplan en esta canasta, ¿no? Claro, esto es información que se puede pública, digamos, ¿no? El INDEC la publica en sus documentos y todas las modificaciones que se van haciendo se las puede leer abiertamente y trabajar con los estudiantes. Después leímos los testimonios que están presentes en este texto de la nueva pobreza en la Argentina, que si bien es un texto antiguo en algún sentido, los testimonios que estaban allí presentes nos permitieron trabajar la mirada sobre la pobreza, los nuevos pobres, el empobrecimiento.
los relatos iban contando distintas situaciones que acontecieron en los grupos familiares, que van dando cuenta de estos cambios que se fueron produciendo en el recorte temporal que trabaja el libro, pero que a nosotros nos servía como ejemplo para ir pensando cómo la pobreza no es la pobreza, sino que son pobrezas y que es posible pensar distintos fenómenos asociados justamente a la pobreza, ¿no es cierto? Bueno, y esto a grandes rasgos se los cuento porque tampoco los quiero aburrir, hay cuestiones por ahí que son más bien metodológicas. Eh, la segunda propuesta que llevamos adelante es ¿por qué la gente se viste como se viste? En este caso, el contenido no está tan claro, digamos, no existe el concepto moda a trabajar, sino que hay como elementos que uno podría abrevar en ese sentido. Como está la construcción social del gusto, también está Habitus, está Bourdieu. En la unidad 4 está la idea de generar un proyecto de investigación, también está la idea de globalización en la unidad 4, y en distintos otros momentos del programa aparece la idea de clases sociales. Entonces, lo que nosotros hicimos, porque además la sociología de la moda tiene bastante producción y se pueden generar distintos elementos para trabajar, fue después de un estudio previo, lo que hicimos fue seleccionar algunos ejes para trabajar, que son esos los que están mencionados ahí. La moda en la historia, la moda y la cultura en sentido amplio, la moda y el género, la moda y la sociedad moderna, y un último eje fue la aproximación a herramientas metodológicas. Acá quiero hacer una salvedad, porque nuestra pregunta original es ¿por qué la gente se viste como se viste? Y uno de los elementos que surgieron a lo largo de las dos implementaciones, también en el 2018 y en el 2019, es que empezamos hablando de cómo se viste la gente y después terminamos hablando de cómo se peina, de los tatuajes, de los usos que se hacen de determinados elementos digamos, en relación al cuidado personal, ¿sí? Por eso, quizás nosotros ahora estamos trabajando en otras propuestas, pero es algo a aclarar, que cuando hablamos de moda hablamos en un sentido amplio y que la pregunta en algún punto nos quedó corta o chica y que habría que reformularla, pero aún así sirve, tiene la potencialidad de generar un montón de reflexiones y de usos que los estudiantes captan enseguida y van traccionando en distintos sentidos. Nosotros básicamente tuvimos la misma estrategia, al inicio preguntarles por qué la gente se viste como se viste y al finalizar, después de las distintas actividades que incluyó la lectura colectiva individual, vimos videos, imágenes, trabajamos con imágenes también, generamos el trabajo con encuestas y análisis de gráficos, porque era un eje de la propuesta, y acá les presentamos el caso de Pedro, que en su escritura inicial fue así como lacónicamente dijo, porque le gusta y se siente cómoda al usarla. Una respuesta muy válida, por otra parte. Y en su escritura final nos devuelve estos 4 párrafos, que para aquellos que no están familiarizados quizás con la escuela secundaria, 4 párrafos es un montón, es muchísimo. Y más la calidad de los 4 párrafos, ¿no? Bueno, arranca diciendo que la gente se viste como se viste porque le gusta usar esa ropa y se siente cómoda al usarla. Repite su escritura inicial, pero también depende de la moda que esté, también de la época del año. O si es de XXX o no. También puede depender de su clase social, o si estás en algún país donde las reglas o leyes de ese país te imponen vestirte de alguna manera. Hablando de leyes, algunas leyes determinaban qué tipos de ropa o algunos colores solo se podían usar dependiendo de tu clase social o de aquellos que no pertenecían a las cortes, a la nobleza o al clero. Se quería defender las clases sociales por la indumentaria y el lujo. Esto hace referencia a que leímos un apartado sobre las leyes suntuarias. El estudiante, digamos, como que trae la referencia muy clara, muy específica al texto,
mezclándolo con el tiempo actual, pero aún así da cuenta de su apropiación al conocimiento, ¿no? Bueno, después sigue hablando de la temporada, del calor, y en la última párrafo habla de la era moderna se basó en un sistema de vestir en el cambio continuo, ya que la moda necesitó una sociedad que tenga relativa movilidad interna para su desarrollo. Esto es prácticamente la copia de un párrafo de una ponencia que utilizamos para hablar sobre el capitalismo y la moda. La usamos en las últimas clases y muchos estudiantes la replican, la toman y la incorporan a sus escrituras. Como ven, acá vuelve a suceder lo que pasó en pobreza. Hay una complejización de la respuesta, la incorporación de conceptos, teorías y vocabulario técnico que da cuenta del trabajo que se vino realizando y cómo los estudiantes se pudieron apropiar. Obviamente nosotros estas respuestas nos dan cuenta de la necesidad de ajustar algunas cuestiones en relación a la contextualización, por ejemplo, de las leyes suntuarias o del trabajo respecto de la interpretación de textos, como vemos en el último apartado. Pero aún así nos da cuenta de cómo los estudiantes pudieron relacionarse con ese contenido, con esta propuesta que nosotros llevamos más adelante, y bueno, para nosotros claramente fue un éxito esta resolución, ¿no? Porque o para nosotros se puede ver cómo los estudiantes pudieron aprender algunos conceptos, incorporarlos a su lenguaje y presentarlos, ¿no? Sí. En el libro, en uno de los últimos capítulos, hay más ejemplos como estos que mencionó Victoria, y hay extractos de intercambios puntuales que dan cuenta de la progresiva apropiación, de las preguntas que surgen en la clase. Bueno, como para cerrar y no hacerlo tan largo, cuando pensábamos con Victoria, bueno, ¿qué les podemos aportar respecto de nuestra impresión después de la investigación? Nada, y es que la enseñanza de la sociología en la escuela secundaria es un espacio aún en consolidación, ¿sí? Se está formando todavía. Es necesario o son necesarios los espacios de formación docente. Cuando nosotros preguntábamos a las personas entrevistadas, por ejemplo, si habían recibido alguna capacitación, si habían tenido oportunidad de especializarse, todas nos contestaban que no. Entonces, con Victoria nos parecía que es algo necesario poder retomar y hacerlo, pensar en formarnos para enseñar sociología en la escuela. Y también que haya más espacios de creación y de intercambio de este tipo de experiencias concretas. No solo, o sea, no necesariamente de investigación, sino espacios en los que, bueno, los docentes y las docentes se puedan encontrar y decir, bueno, vos en qué estás, vos qué estás haciendo, vos esto lo hacés así, yo esto lo hago así, esto lo vi de esta manera, esto de otra. Nos parecía que es como un punto importante para poder seguir consolidando el campo, ¿no? No sé si querías decir algo más, Vic. No, bueno, que un poco esta cuestión de la formación docente, en general, a mí me da la sensación que al ser una materia de una orientación, es más difícil conseguir capacitaciones. Pero si la pensamos dentro del marco de las ciencias sociales, es posible encontrar algunas instancias de formación que son las instancias que mencionaban los docentes que entrevistamos, ¿no? No de sociología, sino de las ciencias sociales. Que bueno, que obviamente tienen en relación, pero bueno, no hablan de la especificidad que tiene la sociología, ¿no? Así que bueno, nada, eso. Y con eso damos por terminada nuestra... Damos por finalizada la presentación de lo que van a encontrar en el libro. Claro, que es muy divertido, mucho más divertido que nosotras dos. Bueno, muchas gracias. Muy, muy interesante las exposiciones, la verdad muy, muy enriquecedor. Después, bueno, al final de todas las exposiciones vamos a hacer la ronda de preguntas, ¿sí? Ahora sería interesante entonces que Talia
haga su aporte, su exposición, que bueno, ella es magíster en educación, adjunta de la carrera de Historia de la Educación General de la Universidad Nacional de La Plata y miembro de los equipos técnicos regionales de formación docente permanente. Talia Meschiani, profesora Talia Meschiani. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Talia. Gracias por la presentación, gracias al equipo de Pindo por invitarme, bueno, y al Colegio de Sociólogos también por esta oportunidad de este diálogo. Pensaba empezar distinto, pero voy a tomar lo último que dijeron Belén y Victoria, que también les agradezco, bueno, insisto, a Pindo, a ustedes, a todo el equipo que hace la investigación y el libro. La invitación de Pindo viene precisamente porque formo parte de los equipos técnicos regionales de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Formación Docente Permanente o Continua, así que este último planteo que ustedes dejan abierto el diálogo a partir de las necesidades de la formación docente, es cómo se tramita la capacitación docente de la provincia de Buenos Aires a través de los CIES, los Centros de Investigación e Información Educativa, que son los centros a través de los cuales se capacita a los docentes de todo el sistema educativo, de todos los niveles, a través de los más de 130 distritos, como decían ustedes. Así que bueno, buenísimo el diálogo que podemos llegar a emprender en este espacio y seguir pensando, lo que pasa con la enseñanza en las aulas del nivel secundario y ponerlo en diálogo con, qué pasa cuando esos docentes van a los cursos de capacitación. Así que más que agradecida por la invitación y por estos espacios de intercambio que ustedes plantean como necesidad de que existan. Este es uno de ellos. Algunas de las cosas que ustedes ya dijeron, yo las voy a volver a repetir, voy a leer un poquito y comentar algunas cosas para poder ordenarme. Entonces, en primer lugar, quisiera agradecer a Pindo, Isabelino Siede, pero para todos es Pindo, y al equipo de investigación por la invitación a compartir este espacio con ustedes y comentar el libro El oficio de enseñar sociología en la escuela secundaria. La idea es que estamos acá para que lo compren, así que espero que sirva mi presentación también para impulsar, que es muy bienvenido el libro, porque realmente es necesario para quienes nos dedicamos a reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje, o las enseñanzas y los aprendizajes en distintos ámbitos del sistema educativo, como les decía. Entre los aspectos más valiosos que encontré, porque es muy valioso, pero entre los aspectos más valiosos, es que está armado a partir de un proyecto de investigación colectivo, conformado por Pindo, pero principalmente por mujeres profesionales que dialogan desde distintas trayectorias académicas, profesionales de ciencias de la educación y sociología principalmente, con diferentes formaciones de grado y posgrado, que comparten espacios de la práctica también, y desde ahí confluyen en el interés por una reflexión didáctica sobre la sociología. Como plantean ustedes, ¿no?, la pregunta ¿cómo hacer sociología en el aula? O ¿de qué se trata hacer sociología en la escuela secundaria? De allí esta idea tan importante que es la de oficio. Supongo que ahí hay un juego entre las ideas del oficio del sociólogo de Bourdieu y el oficio de enseñar sociología, un diálogo entre aquello que corresponde al campo académico y otro que es un saber hacer escolar específico que se nutre de ese campo, pero que también es otra cosa. Y este libro se trata de saber qué es esa otra cosa, ese plus que sucede en las aulas. Sobre todo en la primera parte del libro, donde, como ya han mencionado, allí cuentan en esta primera parte minuciosamente qué dicen los docentes, de qué enseñan, cómo lo enseñan, cómo se acercan a la lectura de los diseños curriculares, cómo ustedes van desmenuzando y escrutando las representaciones sobre los sentidos de enseñar sociología en una materia dictada por docentes que principalmente provienen de otras disciplinas, ¿no? Ustedes lo decían, son profes de historia o abogacía,
Pero además, ¿sí? de captar esto y de pensar ahí, bueno, cómo se enseña sociología desde otras miradas, pero además le suman el barrido de los diferentes planes de estudio y las entrevistas a los curricularistas que participaron en la elaboración de esos planes. Y me parece fundamental conocer las trayectorias de los especialistas que escriben los diseños curriculares y su inserción profesional en los campos académicos y principalmente cuál es su vínculo con la escuela. De esta primera parte del libro quisiera valorar la rigurosidad del análisis de las entrevistas que le hacen a los 29 docentes de la provincia de Buenos Aires y cómo ponen en diálogo esas representaciones con los análisis teóricos, aportando a la reflexividad analítica sobre la práctica y cómo la práctica al mismo tiempo va nutriendo la teoría. También es muy potente todo lo que se relaciona con el tema de las planificaciones. Este es el kit de la enseñanza en las instituciones escolares y una de las prácticas más, digamos, tensionantes en las instituciones, que es, bueno, un gran tema de la práctica docente. No solo qué hacen los docentes con las planificaciones, sino también qué hacen las instituciones con esas planificaciones. Y el docente como alguien que elige, entonces, que interpreta, que toma decisiones, que selecciona contenidos, que recorta, es decir, esta idea que ustedes en algún momento dicen, bueno, el docente como un intelectual, pero me gusta más también, creo que ustedes lo están pensando más como esta idea de oficio, ¿no? Un docente que elige, que recorta, que selecciona contenidos, más allá de estas lecturas que hace del diseño. En la segunda parte del libro, y creo que el enlace entre la primera parte y la segunda es la frase que está presente, a veces de manera más explícita, en un capítulo es más o menos explícita, más o menos implícita, pero que está presente en un capítulo que dicen, y en la que todos estamos de acuerdo, es que en las ciencias sociales hay que enseñar el pensamiento crítico, ¿no? Eso es lo que decimos todos, y los docentes que ustedes entrevistaron también. Hay que enseñar el pensamiento crítico, pero como dicen, no necesariamente eso pasa en las aulas, o qué significa ese enseñar pensamiento crítico en las aulas de sociología, ¿no? Entonces, les decía, viene la segunda parte donde proponen estas secuencias didácticas que las colegas comentaron sobre la pobreza y la moda, y a partir de estas dos secuencias didácticas pueden pensar qué es lo que pasa con la escritura y los cambios en la escritura, y bueno, y una preocupación también fundamental de la escuela secundaria, que es qué pasa con la oralidad y qué pasa con la escritura en la escuela secundaria. Y a partir de aquí proponen algo que es muy valioso, que es este pasaje de un modelo de exposición, aplicación, a otro que es de problematización, conceptualización. Yo creo que la gran valía de estas secuencias didácticas que ustedes ponen a prueba, ponen en juego, más allá de las representaciones docentes, es decir, por un lado está lo que dicen los docentes que enseñan, pero me parece que la apuesta del equipo fue, bueno, ir con secuencias didácticas concretas y ver qué pasa ahí, ¿no? Con esto saber hacer escolar de la enseñanza de la sociología y cómo superar un modelo explicativo que viene de un formato académico, que ocurre en las escuelas, que se traslada a las escuelas, ¿no? Y que en las universidades o la educación superior persiste, que es este modelo explicativo, expositivo, y cómo ustedes proponen pasar, ¿no? Pensar y pasar a un modelo de complejización, conceptualización, problematización, ¿no? La pregunta problematizadora como disparadora de una reflexión analítica, crítica, etc. Y aquí entonces es que yo les decía, quisiera hacer, si me permiten, una referencia personal, porque el libro también me permite pensar en una didáctica de la formación docente permanente. Todavía
escasean las producciones acerca de una didáctica de la formación docente permanente, así que este es un libro que también va a permitir abrir el camino hacia esta reflexión. Y les decía entonces que además de ser profesora de historia en la Facultad de Humanidades, y dedicarme a temas de pasado reciente, también formo parte de los equipos técnicos regionales de la provincia, que nos ocupamos de los cursos de formación y actualización docente a través de los CIE. Los CIEs, para los que no conocen, son los Centros de Información e Investigación Educativa, que se localizan en más de 130 distritos de la provincia de Buenos Aires. Son estructuras descentralizadas que se ocupan de la capacitación de todos los docentes de todos los niveles del sistema educativo. Los capacitadores concursamos los cargos, ¿sí? Es una de las únicas de la provincia de Buenos Aires, es pionera en la instalación de este formato de capacitación docente que sale al territorio, es capacitación territorial que se disemina a través de los CIES. Los capacitadores concursamos los cargos cada 2, 3 años. Entonces, bueno, desde ahí también es que dialogo con el libro. Y lo que sucede en estos cursos de capacitación, haciendo como una biografía, digamos, de lo que hacemos, es en generar las planificaciones o las propuestas de clase que les proponemos hacer a los docentes son resultado de un guión establecido previamente. Entonces, al leer la segunda parte del libro, de cómo ustedes ponen a prueba estas secuencias didácticas, me pareció súper interesante también para pensar en los cursos de capacitación docente, cuando en realidad la propuesta de clase, la mayoría de las veces, no digo siempre, la mayoría de las veces aparece como al final del guión. Entonces, es más difícil hacer un acompañamiento o un ajuste o una revisión junto con los docentes de lo que está pasando en las aulas y captar eso que ustedes pueden captar, que es ese cambio en cómo de una escritura de un renglón y medio pasa a 4 párrafos, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez creamos recursos didácticos para que los docentes se implementen en las aulas, pero quedaron un poco subidos a la página de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que sería muy interesante, Pindo me decía que sería muy interesante ver qué pasa en las aulas con propuestas didácticas, así que es muy importante esto que ustedes aportan. Alguna vez también pensamos, siguiendo a Rebeca Nijovic, esta idea de recolectar evidencias de aprendizaje, digamos, ¿no? También me parece que estaría bueno ahí pensar en diálogo con esto que ustedes hacen en la investigación, con lo que sucede en las aulas de capacitación, pero también en otros ámbitos de la enseñanza, desde la historia de la educación. Por ejemplo, nosotros en la cátedra también pensamos cómo hacer para estimular, proponer, impulsar formas de enseñar y aprender que den resultados, que muestren la valía de los resultados de cómo se aprende, ¿no? Y por último, para terminar, quisiera contarles que yo soy profesora de historia, pero mis primeros pasos fueron como docente de sociología. Entonces, en el Colegio Nacional. Bueno, que son escuelas que ustedes no toman, ¿no? Y que aclaran, bueno, nosotros no tomamos las escuelas de la universidad. Bueno, mis primeros pasos allá por el año 97, 98 fueron en la carrera en la materia sociología, y fíjense que sociología acá en La Plata reabre en 1993. Entonces, para 1997, 98 todavía no había egresados de sociología que pudieran dar sociología en el Colegio Nacional, como en mi caso. Entonces, éramos una profesora de antropología, una profesora de historia y una profesora de sociología que sí había estudiado en la UBA sociología. Y también, ¿no? Pensaba, bueno, cómo armábamos ese programa con los clásicos al principio y después con las unidades más con esta relación individuo-sociedad y los problemas sociales, pero cómo hay un formato común de la didáctica que se ha mantenido en el tiempo, porque ustedes también mencionan cómo los docentes planifican primero con los clásicos y después avanzan en otras cuestiones del presente o contemporáneas, así que bueno, también sirvió para hacer como un recuerdo de mi propia práctica, pero al mismo tiempo para pensar cómo se mantienen algunas estructuras en la didáctica
bueno, nada, que llaman la atención, hay que seguir pensando y mirando. Y después algunas cosas que ustedes mencionan sobre lo que pasa con la enseñanza de la sociología, si bien es nueva en el currículum escolar, la enseñanza de la historia, que tiene una tradición de largo aliento, mucho más larga que la sociología, de hecho ya en el siglo XIX, ¿no es cierto? La historia entra a la escuela para formar ciudadanos, para formar patriotas, para, etcétera. Algunas prácticas coinciden, ¿no? Esta idea de pensarse un docente de historia no como un especialista en Edad Media o en la Revolución de Mayo, y sí como alguien que enseña a pensar históricamente, críticamente, que introduce una metodología del hacer histórico. Entonces, la verdad es que celebro el libro, celebro esta publicación y que hay que seguir avanzando y ojalá, bueno, puedan seguir ustedes avanzando en estas propuestas. Y de ahí también, entonces, la pregunta que ya les planteo, no sé si quieren responderla ahora o seguimos en otros espacios de intercambio, es, bueno, ¿cómo sigue esto? Porque ustedes hicieron esta investigación, las entrevistas las hicieron en el 2019, ¿no es cierto? En 2017, entre el 2017 y el 2019, vino la pandemia. Además, bueno, ¿qué va a pasar si hay nuevas preguntas acerca de cómo aprenden los estudiantes y cómo enseñan los docentes ahora, después de la pandemia? Y también, bueno, se aplicó en 2 escuelas, si tienen pensado seguir aplicando estas propuestas en otras escuelas, y bueno, y que después nos vuelvan a contar la segunda parte. Esperamos el segundo libro, el segundo tomo. Así que bueno, muchas gracias. No, perdón, una última cosa que me olvidaba. Quiero celebrar también que esto que pasa en las aulas, que uno no, son como las huellas invisibilizadas, porque estoy compartiendo este espacio con alumnas que fueron alumnas mías de la facultad o del Colegio Nacional hace décadas. Una de las autoras fue alumna mía del Colegio Nacional en aquel entonces, en los 90, finales de los 90, y la verdad es que compartir este espacio hoy como colegas, bueno, me enorgullece y tiene que ver con el diálogo y el vínculo entre generaciones y aquellos legados que uno puede reconocer y encontrar, y la verdad, bueno, es un honor compartir con ustedes, de verdad. Bueno, muchas gracias, profesora Talia. La verdad que interesante todos los comentarios en relación a este libro y a la investigación llevado a cabo, ¿no? Es importantísimo esto, digamos, la sociología, la enseñanza de la sociología y que se investigue sobre esto, y nada más y nada menos que personas que son de la Universidad Nacional de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, digamos, y que se empiecen a hacer, que se hagan este tipo de investigaciones y preguntas, es sumamente importante, ¿no? Y obviamente desde el Colegio de Sociólogos, Sociólogas de la provincia de Buenos Aires, tratar un poco de acompañar estas iniciativas, ¿no? Digamos que es importante nosotros poder acompañar y siempre conversar sobre las incumbencias de sociólogos, sociólogas. Bueno, sabemos que la enseñanza de la sociología y otros profesionales también de otras ciencias sociales, como bien decían ustedes, digamos que también, digamos, se ocupan de enseñar sociología. ¿Les parece? Vamos a abrir la ronda de preguntas. Quizás arrancamos con algunas preguntas que están en el chat. Después podemos continuar con las preguntas que Talia estuviste haciendo, ¿no? Digamos, para que también ahí las colegas puedan, digamos, responder. A ver, me voy a fijar acá en el chat. Acá las tengo abiertas, Laura, si querés te las puedo dictarlas. Bueno. Dale. Acá Juan Pablo preguntaba si existe una didáctica específica para la enseñanza de sociología y si es que habría que construirla. Sí, No, en eso no, estamos. claro, eso, digamos, no, en Argentina no, y en otros países donde se puede llegar a pensar que hay una enseñanza de la sociología, porque también nosotros hemos estado haciendo un rastreo,
Brasil es un lugar donde la enseñanza de la sociología está muy presente hace bastante tiempo, no tiene construido el campo como tal. Sí hay avances o cuestiones con las que nosotros hemos trabajado, pero no existe la didáctica de la sociología. De hecho, este libro se iba a llamar así, la didáctica de la Sí, sociología, o hacia una didáctica de la sí, sociología. hacer una didáctica de la sociología. Claro, pero después Lindo consiguió un libro en Uruguay que se llama así, hacia la didáctica de la sociología, porque Uruguay es el otro país en donde la sociología como materia tiene una historia también, algo compleja, y bueno, no viene al caso, y el año previo a que decidiéramos publicarlo, sacaron un libro que se llama así, hacia una didáctica de la sociología, que recopila trabajos eh, de son 4 personas que hicieron sus estudios de posgrado y esas tesis están publicadas como parte del libro. Se los recomiendo, no me acuerdo ahora bien el nombre, pero si lo buscan sale así, hacia una didáctica de Sí, la pero es así, sociología. era hacer una didáctica de la sociología, me parece que era. Sí, Así que ese es sí, el nombre, me quedó grabado porque partimos del nombre, sí, bueno, que cambiarlo, que nos es, vino bien, porque digamos, después nos decidimos por el oficio de la enseñanza, que como bien decía Talia, tiene que ver justamente con lo que plantea Bourdieu, ¿no? Este oficio, este hacer, que bueno, que hay que construir. Y en parte nuestra apuesta es a eso, es a consolidar la didáctica de la sociología a partir no solamente de reflexiones teóricas, sino de puestas en práctica, que es lo que estamos claro. haciendo. Así que es algo como que se está muy... Victoria, perdón, Sí. No, se no, escucha un poco bajo, también hay otra colega que lo mencionó en el chat. No sé si podrás acercarte porque es muy interesante, digamos, si se puede escuchar un poquito más alto los comentarios. ¿Ahí mejor? ¿Me escuchas mejor? No, Ahí un ahí poquito sí. mejor, sí. Poquito mejor. ahora me apagué el celular. Este es A el tema de ver. la pero bueno, a ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha bien. Sí. Bien. Me parece que la respuesta sería esa, que está en construcción, no solo en Argentina, sino en otros países limítrofes también hay como otras producciones y eso también está buenísimo. Nosotros en otras instancias nos hemos juntado, intercambiado con producciones y bueno, ahí vamos también a nivel Latinoamérica. Laura, ¿te parece que lea la otra Bien. pregunta que hay? ¿O la... Sí, hay otra segunda pregunta había hecho Juan Pablo, Sí. ¿no? Sí. Sobre qué piensan que aporta la enseñanza de la sociología a la formación de ciudadanía. ¿A la formación de ciudadanía en general o te estás refiriendo, Juan Pablo, a la materia de ciudadanía en... No, a la formación de ciudadanía en general, digamos la escuela forma ciudadanos y mi pregunta es, ¿los saberes sociológicos qué aportan en la construcción de ciudadanos y ciudadanas, según ustedes? según nosotros y según las entrevistas también aportan lo que hablábamos de poder desnaturalizar las cosas que están como dadas de la sociedad en general y esto del deber ser ciudadano y de poder reflexionar en torno a eso. Lo que pasa es que no siempre es tan fácil esto que hablábamos, como llevarlo desde lo que se quiere hacer a lo que efectivamente pasa en el aula. No sé, Vic, si vos querés agregar algo. No, coincido, en realidad nosotros pensamos desde la mirada de la sociología, prácticamente importa buena parte de lo que debería hacer un ciudadano, que es el pensamiento crítico, poder investigar, poder contrastar discursos, o sea, todo lo que nosotros en sociológica aporta a la formación ciudadana. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que es una materia en un año, en 2 orientaciones. Entonces, ahí también hay limitaciones. Nosotros podemos aportar a la formación del pensamiento crítico, ayudarlos a pensar y descontextualizar y desnaturalizar, o contextualizar, recontextualizar. El punto es, que es un poco lo que nosotros estábamos viendo, que desde las estrategias de enseñanza eso no estaría sucediendo a mi criterio, ¿no? Como que todo apunta a
a lo contrario, si se quiere, ¿no? Como a repetir y leer lo que ya se viene sosteniendo. No hay una invitación al pensamiento crítico, que también es difícil, porque ¿qué significa pensamiento crítico? ¿No? O sea, eso es algo que nosotros didáctica y metodológicamente deberíamos poder deconstruir, porque, digamos, cada uno de nosotros tiene una mirada sobre qué es el pensamiento crítico. Digo, nosotros, todas las personas, digamos, ¿no? Podemos, entonces, ahí también hay un trabajo a hacer. ¿Qué es un pensamiento crítico? Pero bueno, no, desde la sociología, para mí, tiene mucho para aportar a la formación de la ciudadanía, ¿no? En esta cuestión de problematizar, discutir, complejizar la mirada, ¿no? Esta cuestión entre individuo, sociedad, conflicto, poder, dominación, que son conceptos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Bueno, en la escuela también se pueden trabajar muy bien y, bueno, ayudar a los estudiantes y a las estudiantes a que puedan complejizar su mirada. Bien, muy interesante. Yo te sigo escuchando bajito, Victoria, pero bueno, porque quizás por ahí es mi audio, Perdón, pero no, es que bueno, quizás los colegas, las colegas o todas las personas presentes por ahí no lo están escuchando mejor. Eso bueno, es importante que se escuche. Otra pregunta que hacía, creo que la colega Verónica, ahí otro colega dice que se escucha bajito, sí. Dice, ¿qué opinión le merecen en relación a la construcción de la secuencia didáctica en sociología de nivel medio? Y la otra que expresa es si podrían recomendar algún material relacionado a la planificación didáctica en cuanto al cuerpo del conocimiento disciplinar sociológico. El libro. No, es que no vamos a pecar pero lo que pasa es que no hay material. Parte de la intención de la publicación era eso, era que nos encontramos con que no había material de consulta para quienes enseñan sociología en la escuela. El diseño curricular tiene en la última parte una serie de recomendaciones que son actividades puntuales, pero estamos todavía carentes de esto, de material que uno puede decir, bueno, hay experiencias concretas de planificación sobre este contenido que aparece en el diseño, sobre este contenido. El libro, en realidad, la investigación, en primer lugar, intentaba dar un poco respuesta a esta pregunta. Y acá uno con la pregunta que había hecho Talia de si seguía así el proyecto, ahora empezamos un proyecto nuevo que tiene otras aristas y una de las que se mantienen es la de crear secuencias y probar secuencias en escuelas. Así que seguimos ahí produciendo, entre otras líneas más. ¿Y después qué opinión? Perdón, quería decir algo más, Vic. Sí. Sobre el material, la Cátedra de Prácticas de la UBA, con Diana Pipkin a la cabeza, tiene publicado un libro que se llama Pensar lo Social. Y también Sí. tiene bastantes publicaciones en jornadas, así como tenemos nosotros como equipo, que se pueden consultar. Sí, igual me permito, si puedo decir algo, aprovecho que hay bastante quizás investigación sobre didáctica, pero no hay tanto material sobre como el que ustedes están proponiendo, que es llevar secuencias didácticas al aula y hacer una reflexión crítica, analítica más bien, sobre eso que ustedes llevan a las aulas. Eso me parece que hay investigaciones, sí, que analizan cuadernos de clase, analizan prácticas en el aula. El aula también es un lugar muy cuidado por el docente, entonces también yo pensaba, bueno, qué bueno que pudieron entrar al aula y acompañar a los docentes en este sentido, ¿no es cierto? Porque la entrada a las aulas, bueno, todos trabajamos en el sistema educativo, así que sabemos que ahí hay como un terreno de preservación muy grande respecto a lo que uno hace. Inclusive a los capacitadores también nos cuesta acompañar en las aulas bastante. Y yo creo que hay producción de didáctica en historia, producción de didáctica en geografía, menos en sociología, menos en economía, pero
digo pensando en las materias de la currícula de las ciencias sociales en la escuela secundaria, pero me parece que el libro, que ustedes ponen en diálogo estas secuencias didácticas con teoría, que es un poco lo que yo decía, ustedes nombran a muchos autores, ponen en diálogo autores del campo sociológico y del campo de la didáctica con lo que ustedes van analizando en las entrevistas, pero en este sentido el libro tiene esta riqueza, ¿no? Que es, bueno, ¿qué pasa con las secuencias didácticas que se llevan al aula? Y después hay como un metarrelato acerca de qué pasa con esas secuencias que puede servir sin duda como material didáctico. Sí, material, perdón, para, como preguntaba la colega. Bueno, qué interesante todo lo que están expresando. A mí me gustaría hacerles una pregunta o varias preguntas. Ustedes mencionaron en un momento que veían en la investigación que había como una especie de tensión entre esto de la propuesta de naturalizar lo que los estudiantes vivían cotidianamente, por ejemplo, por parte de los docentes que intentaron hacer eso, y a la vez en relación al conocimiento científico académico. Si podrían ampliar esto, si tienen alguna hipótesis en relación a esta cuestión y si hay alguna cuestión que ustedes lo puedan reflexionar en relación a esto de la idea del aprendizaje significativo. Eso es lo que quería consultarles. Belén. Estoy viendo cómo iba a ganar toda la... a ver, lo de la tensión entre lo que se quiere hacer y lo que se hace tiene que ver justamente con que con el acto propio de enseñar. Digo, uno puede saber muchísimo sobre un tema, sobre un contenido, tener muchísimos materiales también sobre eso, pero el hecho de pensarlo para ser enseñado es un paso completamente diferente, y lo que nos parecía a nosotros cuando hacíamos las entrevistas era que, nada, justamente, bueno, faltaban espacios en donde poder intercambiar y poder construir ese cómo. ¿Sí? Por eso las propuestas iban también en esa línea, en poder acercarse un poquito a pensar juntos ese cómo. Todo el resto de las ciencias, historia, de las ciencias sociales, historia, geografía, digo de las más comunes, historia y geografía en nivel secundario, han tenido ese proceso, ¿sí? De decir, bueno, ¿cómo enseñamos esto que sabemos? Y creo que en la parte de la sociología es eso justamente lo que se está construyendo. No creo que tenga que ver con malas intenciones o con falta de saberes. Me parece que al ser un campo justamente nuevo, es algo que se está transitando y se está construyendo poco a poco, con experiencias, con reflexiones, con ese ir y venir con lo que pasa en el aula, ir probando, ¿sí? Y después, que me habías preguntado algo más respecto del aprendizaje significativo, de cómo enlazamos eso con el aprendizaje significativo. Para nosotros, todo aprendizaje está enlazado necesariamente a una pregunta o a un problema, por eso también pensamos en las secuencias de enseñanza de esa manera. Entonces, Pindo siempre dice que en la escuela siempre se dan respuestas a preguntas que nunca nadie se hizo. Y me parece que es una frase que refleja bastante lo que suele suceder, ¿sí? Es como, bueno, en vez de estar brindando muchísimas respuestas y aseveraciones de diferentes cosas, bueno, ¿por qué no invitamos a preguntarnos, a problematizarnos? Eso abre un montón de puertas y un montón de caminos para poder ir construyendo de a poco respuestas posibles que, como sabemos que en el ámbito de las ciencias sociales, van a ser inacabadas y nunca van a ser cerradas ni completas. Pero me parece que una buena pregunta, perdón, una buena puerta para pensar en el aprendizaje puede ser esta, la de pensar preguntas y pensar problemas que nos inviten a sentarnos, que nos involucren desde nuestro lugar, y que como docentes podamos aportar a que los chicos y las chicas puedan seguir preguntándose y acercándose a una respuesta posible. Una última consulta respecto a esto. Esto que ustedes vieron, esta tensión que ocurría mayormente entre los docentes entrevistados o entrevistadas,
ocurría con profesionales que venían de la sociología o de profesionales que no venían de la sociología o mezclado. Sabemos, bueno, que ustedes comentaban que solo eran 10 profesionales de sociología específicamente y el resto eran de otras ciencias sociales. Pero esto me resulta, tengo esa inquietud, digamos, que bueno, me generan también otras preguntas, si esto ocurría mayormente con docentes sociólogos o no. Sí, pasa Si también. lo recuerdan, obviamente, porque sabemos que por ahí, bueno, el análisis, eso. No se Espera, escucha, Vic, que ahí no Victoria. se escucha. Ahí, a ver, probá otra vez. Que no tiene que ver con la formación Ahí. necesariamente, con ser sociólogo, ¿se entiende? Porque lo que para mí entra en juego es, no están claros los objetivos de para qué vamos a enseñar lo que vamos a enseñar, y por ende no tenemos claro cómo hacerlo, porque ¿cuál es el sentido de enseñar un clásico? ¿Para qué querríamos enseñar hoy un clásico? Una persona que escribió hace 150 o 200 años. Esa es la primera pregunta que la mayoría de los docentes no se hace. ¿Para qué lo vas a enseñar? Que es parte también del proceso. Nosotros no trabajamos con los clásicos porque todavía no tenemos resuelto como equipo las respuestas a esto que yo te estoy preguntando. Por eso elegimos otros conceptos, otras cuestiones de trabajo. Porque para nosotros esos temas sí tienen una implicancia con la realidad de los estudiantes y que les permite pensar su propia realidad. ¿Se entiende? Entonces, para mí no tiene que ver con la formación, sino que tiene que ver con los sentidos de la enseñanza de determinadas cuestiones. Es lo mismo que la historia, ¿no? ¿Para qué vas a enseñar la antigua Grecia? ¿Qué sentido tiene enseñar la antigua Grecia? Por ejemplo. No sé, no estoy familiarizada estoy pensando en mi propia historia escolar, no estoy familiarizada con los diseños curriculares actuales, quiero aclararlo. Pero yo me pongo a pensar en mi propia historia y para qué sentido tenía aprender eso, ¿no? Uno después de adulto puede reconfigurar algunas cuestiones, pero cuando uno es adolescente o está en la escuela secundaria, se hace ese tipo de preguntas. ¿Para qué quiero aprender esto? ¿No? Y en general la respuesta de los adultos no satisface las demandas de los estudiantes. Lo que preguntabas vos, Laura, estaba mezclado, no había como respuestas diferentes, esto como que te decía Vic, de la gente con formación sociológica o la gente que no tenía formación sociológica de base. Bien, perfecto, muchas gracias. A ver si hay otras preguntas. Acá preguntan algo también importante, y bueno, si bien creo que otro colega lo mencionó, alguna librería, ¿dónde se puede conseguir el libro? A mí la verdad que me reinteresa, y estaría bueno que el Eh, Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires tenga ese material, digamos, y que lo pueda ser trabajado también desde la Comisión de Educación, por ejemplo. Sí, están en las librerías, también se puede comprar directamente desde la página web de la editorial Homo Sapiens, se puede comprar digital o también se puede comprar papel. Y bueno, hemos dejado ejemplares en la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata si quieren hacer consultas ahí, ¿no? Sí, igual ahora les voy a dejar y facilitar un mail donde en última instancia nos puede contactar y de última podemos preguntar y ver si les sirve que le pasemos el link. Les voy a dejar ahora el mail en el chat como para que se pongan en contacto directamente con el colegio y después nosotros le pasemos lo que necesiten para poder comprar el libro online y demás. ¿Les parece bien? Ahí lo estoy dejando Sí, en o el a chat. lo mejor poner en el grupo de WhatsApp los lugares, ¿no? Donde venden. Si están. Sí, también, ver cómo podemos difundir eso. Porque es súper interesante, la verdad que no conocía todo lo que implicaba el libro y me resultó muy bueno. Vamos, Sí, muy bastante. interesante. Da ganas de comprarlo. Sí. Sí, sobre todo estos testimonios, perdón que tome la palabra, pero me llamó poderosamente la atención porque me interpela en lo que es mi experiencia dentro de las aulas.
lo que eran las escrituras al principio y las escrituras después de las actividades, súper enriquecidas. Y el otro día me encontraba con esta realidad de que los chicos me estaban devolviendo respuestas. Yo digo, pero no están entendiendo, son muy cortas. Y estos 4 párrafos era un montón. Que alguien te responda con 2 párrafos es un montón. Eh, Así que nada, me sentí súper identificado en esa cuestión. Dije, ay, qué bueno que le estén encontrando la vuelta, porque claro, es una repregunta y repensar de vuelta lo mismo, interpelándose con nuevos contextos. La verdad que súper interesante el ejercicio. Muy, muy bueno que se pueda plasmar en un libro. La verdad que enriquece mucho el oficio de enseñar sociología. Bien. No sé si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta, alguna consulta con las colegas. De todas formas, igual, el encuentro va a quedar grabado y va a estar siendo subido a nuestras redes sociales y después vamos a estar difundiendo todos los links. Ahí está haciendo una pregunta una colega que pregunta si tuvieron acceso a los planes de estudio de las instituciones donde se cursa la carrera de profesorado de sociología, esto en función de un análisis documental de los espacios curriculares, contenido y perfil profesional. Claro, está el intercambio con sus egresados, docentes y demás, si pudo haber, sería interesante saberlo. En realidad no hay muchos lugares donde Se te escucha muy bajo, Victoria. Pero se te escucha otra vez bajito. muchos lugares donde se estudie. Está acá en La Plata, está en la UBA, hay en Villa María, Córdoba, y se me está escapando uno más. No conocemos instancias de formación de institutos superiores, son todos universitarios. El diseño de la UBA y el diseño acá de La Plata es más o menos parecido. No hay mucha diferencia, digamos. Tenemos una colega dentro del grupo que está trabajando ese tema y esperamos que prontamente pueda llegar a haber algún tipo de producción. Pero no hay muchos lugares. Lo que hay sí son posgrados, pero no son sobre enseñanza, son sobre la sociología en general, digamos. Excelente, muchas gracias. Laura, si te parece, podemos ir dando, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, si les parece, podemos ir cerrando el encuentro. Sí, yo creo que bueno, si no hay otras preguntas, ahí vi en el chat, bueno, ahí seguramente lo están leyendo las expositoras, hay agradecimientos, obviamente, a todos los aportes. La verdad que muy interesante y qué necesario que es, nada, hacer este tipo de investigaciones, de producciones, y bueno, y que desde nuestro colegio profesional podamos, digamos, difundirlo, podamos tomar estas cuestiones y poder reflexionar, poder problematizar, haciendo siempre nuevas preguntas. Y bueno, yo realmente muy agradecida y muy contenta, y que desde la Comisión de Educación, a raíz de la iniciativa que tuvo Juan Pablo, de haber podido contar con esta calidad, digamos, de trabajo y de exposiciones. Así que bueno, yo ansiosa también ya por tener el libro. Así que ojalá pueda contar con ese material. Muchísimas gracias a todos y a todas. No sé si quieren hacer otros comentarios. Ahí Yo está agradecer la gracias a todos por invitación, participar. Sí, agradecer muchísimo a Talia por la lectura minuciosa, por los comentarios y por acompañarnos. Eh, y bueno, nada, ojalá que se den más instancias como esta desde lo formativo y desde el compartir, desde el espacio de cada uno, de cada una, para poder seguir pensando en la enseñanza de la sociología. No, gracias Belén, bueno, gracias Victoria y a todo el equipo por invitarme a participar y es muy interesante de verdad y hay muchas cosas para seguir charlando, pero bueno, en estas instancias el tiempo es tirano, así que quedaron muchas cosas para seguir pensando, pero es una gran oportunidad para que piensen un segundo encuentro, un segundo libro, un segundo todo, que siga.
No, y también es importante que acá en la provincia de Buenos Aires no existe el cargo de capacitador en sociología. Entonces hay una vacancia ahí que tiene que ver un poco con la pregunta que hace Laura, que no hay un cargo de capacitador. Por eso los profesores de sociología no tienen un espacio para hacer cursos de capacitación específicos, hacen otros. Entonces, bueno, también la pregunta de Laura abona en este sentido de seguir ganando producción y espacios, ¿no? Importantísimo. La presencia, ¿no? El estar, el poder participar y animarnos a más. Tenemos que estar más, los sociólogos, sociólogas o los que estemos en este campo. Sí, al diálogo entre las Exacto. diferentes disciplinas. Así que, bueno, celebro el libre y el encuentro. Muchas gracias. Bueno, Agradecerles, no sé si me están escuchando. gracias a todos, a todas. Sí, Entonces Victoria, ya. ahí está, tomó la palabra Victoria, ahí lo estábamos escuchando. Ah, perfecto. Simplemente agradecerles. No la escucho a Victoria, ¿no? No, está agradeciendo. Gracias a vos, Victoria, por participar. Bien, bueno, vamos finalizando la sala, voy a dar cierre. Les agradecemos mucho el espacio y de vuelta celebro la presencia y la participación de todas y todos. Creo que es importante remarcar y generar espacios de encuentro entre colegas y sobre todo que se hagan encuentros desde la Comisión de Educación, desde el Colegio Profesional de Sociólogos y Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, lo cual es visibilizar la institución que nuclea y brinda los espacios de encuentro y la construcción para la comunidad sociológica.